partir del 1 de octubre comienza un nuevo escenario para lo que es la pandemia en nuestro país. Hay una nueva posibilidad para los chilenos, vamos a dejar de usar mascarillas y también lo que ha sucedido con el pase de movilidad, entre otros puntos. Vamos a conversar acerca de esta nueva fase de apertura con el diputado y médico Patricio Rosas. Diputado, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, Karen, y contento porque ya estamos en la fase de apertura, ya muy prontos a llegar a ella, y por todo lo que ha significado en todos estos 2 años. Claro que sí, es una noticia importante para los chilenos y chilenas, muchos ya aburridos por el uso de la mascarilla después de un tiempo bien complejo para todos nosotros y también a nivel mundial. Diputado, consultarle acerca de qué es lo que se toma en cuenta para poder llegar a este escenario actual, a esta denominada fase de apertura. Hace algunos días la ministra Aguilera nos entregó datos importantes, pero nos gustaría recordar por qué es tan favorable este escenario epidemiológico que nos permite tener este nuevo episodio en el marco de la pandemia. A ver, nosotros llegamos a un muy buen control de la pandemia una vez que instalamos ya 4 dosis en la población de vacunación. Y si tú además sumas que aparte de toda la gente que está vacunada, ha habido cerca de 5 millones de personas que se han enfermado y que probablemente que sean muchas más, porque muchas, recordemos que se le hacía el diagnóstico a una persona, pero también a los de la casa se les suponía contagiadas, entonces también podemos decir que prácticamente son 10 millones por lo menos las personas que han tenido la enfermedad. Y eso genera que junto con las 4 dosis tenemos poblacionalmente una cantidad de anticuerpos en las personas suficiente para enfrentar la pandemia, o sea, la infección por el coronavirus, por el COVID, de una manera en que no le afecte en forma grave. Y lo otro es que además, el otro dato importante, ya teniendo esa cantidad de anticuerpos en la población, es que lo que producía como efecto más grave, que era la hospitalización en las UCI, que necesitaban muchos días UCI y muchos fallecían ahí, se produce hoy día en forma muy baja respecto a lo que era antes. Antes teníamos, recordemos, llegamos a tener 3.500 personas en ventilación en las UCI en todo el país, y hoy día estamos en un orden muy bajo, de decenas hasta llegar a ciertas centenas, pero no en la magnitud que teníamos. Entonces, hoy día se asimila mucho más a lo que es la influenza, pero con un comportamiento distinto, en que abarca todo el año, a diferencia de la influenza que abarca solo el periodo invernal. Diputado, tal vez es adelantarse mucho a lo que se viene, pero saber si usted tiene algún antecedente respecto de cómo estaría manejando el Ministerio de Salud lo que va a ser este proceso anual de vacunación. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus, ya lo hemos hecho, pero también vamos a tener que vacunarnos anualmente como se hace con otras enfermedades como la influenza, usted lo señalaba. ¿Se conoce un poco cómo se va a manejar esto? Si van a haber, poblaciones de riesgo más importantes que van a ser las primeras, ¿cómo se ha desarrollado hasta estos días? Sí, probablemente va a haber una vacuna bivalente para las personas que tienen que utilizar ambas, tanto influenza como COVID, y otra vacuna que va a ser solo de COVID para las personas que no usan o no tienen la necesidad de hacer prevención de influenza. Probablemente lo que se está tratando es que los laboratorios produzcan una dosis que permita una inmunidad durante todo el año y con una sola dosis de refuerzo anual en el fondo. Y no tener que estar haciendo 1 o 2 o 3 dosis como al principio se estaba probando, porque lo que se utilizó en este momento, en estos años que tuvimos vacuna en el último año, es ver cuánta dosis de la vacuna también era eficiente en la población determinada de un país o de una raza o de cierto clima o zona geográfica para hacer frente a la infección grave por coronavirus. Porque hoy día se ha transformado prácticamente en una infección que es manejable, que es tratable en forma ambulatoria. Y claro, uno dice, lo que más recuerda es las medidas de la mascarilla, que claro, a mucha gente le complica, pero son medidas que en un momento fueron muy eficientes cuando no teníamos vacuna, también cuando
habían variantes que no sabíamos si eran sensibles a la vacuna, pero hoy día ya teniendo esa información es posible empezar a desescalar estas medidas, estas barreras de protección. ¿Qué le parece, diputado, esta propuesta de autotesteo a través de lo tengo anotado aquí, antígeno en 3 pasos para facilitar, digamos, lo que se señalaba, el autotesteo, que va a estar, digamos, a una disposición un poco más libre de lo que es las personas que finalmente quieren conocer si tienen o no tienen el virus? Bueno, yo creo que es un buen avance también en el sentido de que les facilita a las personas opcionalmente hacerse un autotesteo en su domicilio o también tenerlo como en el botiquín de la casa, así como tenemos un termómetro, podemos tener un paracetamol, podemos tener algún desinfectante. Ya también se ha hecho masivo la necesidad del alcohol gel y también se ha hecho costumbre, algo que también se ha pedido en este desescalamiento de las medidas sanitarias, que la mascarilla se utilice cuando tengas síntomas respiratorios, porque tú no sabes si es un resfrío común o un COVID o una influenza o un parvovirus, qué sé yo. Entonces, esa costumbre yo creo que no tiene que dejarse en el olvido, porque de eso depende que también podamos controlar quizás otras enfermedades. De hecho, en el periodo que más se utilizó el alcohol gel, la vacunación y las mascarillas, fue el periodo en que menos casuística de resfríos tuvimos, por ejemplo, en las urgencias o en los servicios de atención primaria de urgencia. Entonces, es una buena medida. Y también el lavado de manos y el uso del alcohol gel también limitó a la aparición de otras enfermedades y el esparcimiento de otras enfermedades. Así que creo que también nos ha dejado unas buenas costumbres sanitarias esta pandemia que nos permiten controlar otras cosas. Así que por eso es necesario, yo creo, mantener el uso de la mascarilla en caso de que tengan síntomas respiratorios, y si tienen la posibilidad de hacerse un autotesteo en la casa, se hace el autotesteo, no es COVID, bueno, ahí puede dejar de usar la mascarilla. Entonces es como darle todas las herramientas a las personas para que también ya esto se maneje en forma casera también en la casa y como se maneja un resfrío. Finalmente, diputado, ya para comenzar a despedirnos, en su calidad de médico, consultarle o tal vez darle un consejo a la gente. Hay muchas personas que tienen susto todavía y cómo no, si fue tan terrible para muchas personas y muchas familias que perdieron seres queridos, que se vieron muy complicadas por este proceso de enfermedad. Este escenario, hay gente que tiene miedo de sacarse la mascarilla, tiene miedo todavía de asistir a lugares donde hay mucha concurrencia de público, de pronto tiene miedo de si van a faltar o no van a faltar camas. Van a continuar existiendo canales de difusión para que la gente siga teniendo al alcance información respecto de lo que sucede y también consultarle, como le decía al principio, en su calidad de médico, darle quizás mayores certezas a la gente para que pueda estar tranquila con esta nueva fase de apertura. Sí, yo creo que hoy día las personas tienen que tener la seguridad de que la red asistencial y las camas, tanto de complejidad, de alta complejidad, como las UCI, UCI pediátrica y UCI de adultos, prácticamente tienen muy pocos pacientes a nivel nacional. La ocupación es muy baja de COVID. Tienen ocupación de otras patologías, pero no de COVID. Entonces tienen muy pocos pacientes ahí. Entonces hay disponibilidad de camas UCI en caso de que hubiera un rebrote o algún ciclo de alguna variante que pudiera generar alguna complicación en el futuro. Pero hoy día tenemos bastante cantidad de anticuerpos que nos permite asegurar que eso no va a pasar en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Ahora, por otro lado, tenemos también la certeza que cuando las personas sientan miedo de un lugar, que lo consideren de riesgo, tienen la opción de usar la mascarilla, por supuesto. Las personas que no se han vacunado deberían usar la mascarilla, porque son las personas que finalmente, las únicas que están cayendo en la UCI prácticamente hoy día, son personas que no se han vacunado y no se han enfermado nunca de COVID. Y ellas, que si tienen algún factor de riesgo, en general han hecho un COVID complejo. Pero son esa fracción de población que tiene que tener susto, por así decirlo, y protegerse más. Entonces, todos los demás, la verdad que por precaución, usarla en el transporte público, donde haya espacios pequeños, cerrados,
como los microbuses, el metro, los aviones, los lugares muy cerrados en que haya mucha gente durante muchas horas. Si tienen la sensación de inseguridad, usen la mascarilla. Si tienen síntomas respiratorios, también usen la mascarilla y ojalá si se puede hacer un test, ya sea en alguno de los lugares de testeo o un autotest, también con eso queda asegurado de saber si tiene o no COVID. Muy bien, diputado Rosas, quiero agradecerle el tiempo, la explicación completa de todo lo que ha sido este proceso, cómo llegamos también a esta nueva fase de apertura que se instalará entonces a partir del 1 de octubre. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en el proceso de apertura, pero siempre vigilantes porque los linajes y las variantes de estos virus, a lo mejor en un año, 2 años más, puede aparecer alguna que tenga que readecuarse las vacunas, pero ya tenemos una herramienta que está siendo exitosa desde que se produjeron las vacunas, tanto en Pfizer como en China, Moderna, qué sé yo. Tenemos buenas vacunas en Chile y buen acceso a ellas. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos conversando acerca de este plan de apertura en el marco de lo que ha sido la pandemia de coronavirus. Y a continuación vamos a conversar con la diputada Marta Bravo, también integrante de la Comisión de Salud. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación. Diputada, gracias por la gentileza de compartir con nosotros sus observaciones en relación a este proceso nuevo que se viene y en ese marco consultarle si está de acuerdo con esta respuesta de las autoridades en relación a que a partir del 1 de octubre ya comienza una nueva fase para los chilenos y chilenas en relación a lo que hemos vivido durante todo este tiempo con el coronavirus. Sí, bueno, la verdad es que cuando se evalúa técnicamente la situación epidemiológica, se siente y se sabe estadísticamente con todos los datos, ¿cierto?, en forma objetiva, que se tiene que ir avanzando en cierta liberación de restricciones. Y en ese sentido, concuerdo con las nuevas medidas que se están tomando, con lo cual en alguna forma no estuve de acuerdo en marzo, por ejemplo, cuando se liberó la mascarilla en ciertas etapas del plan paso a paso en distintas comunas, en los espacios abiertos, porque en marzo estábamos entrando en la época otoñal y además estaban ingresando los niños al colegio. Entonces, haber liberado la mascarilla en ese momento en que sabemos que existe mayor circulación de virus, de respiratorios principalmente, que son más bien estacionarios, ¿cierto? En otoño, invierno, inclusive algunos en primavera, me parecía un poco apresurado. Sin embargo, ahora, debido a la situación, que ya vemos que han bajado los casos, pero por sobre todo, porque los casos, a pesar de que hubo un aumento, no hubo mayor aumento de la letalidad, entonces eso significa que se pueden ir tomando estas medidas. Así que siento que está muy asociado a lo técnico, al objetivo y a lo que debe ser de acuerdo a la situación epidemiológica. Sí me parece quizás arrogancia, no sé, cuando se lo ve desde el punto de vista político, es decir, como justo coincidió con que existió un proyecto de resolución en la Cámara anterior al anuncio de las medidas, que algunos partidos se estén como arrogando el término del uso de mascarilla o del pase de movilidad, creo que no. Siento que nosotros tenemos que avanzar con lo que la autoridad sanitaria lo determine, porque existen fundamentos para ello y no porque sea una presión política. Diputada, en ese sentido, ¿considera que se debe mantener un flujo de información constante hacia la ciudadanía, pese a que ya estamos con más libertades hace ya un buen tiempo, pero no olvidarnos de que todavía existe la enfermedad, que el virus todavía sigue entre nosotros? ¿Cree usted que también tienen que seguir distribuyéndose estos canales con información para toda la gente? Efectivamente, yo siento que la comunicación del riesgo ha sido fundamental en general en toda la pandemia, ir comunicando, independiente de que nosotros todos ya sepamos que tenemos que seguir con el lavado de manos, con ciertas
medidas que hemos ido aprendiendo, además también no solamente para el tema del COVID-19, sino que también para disminuir otras enfermedades infectocontagiosas. Siento que es importante y fundamental la labor de la autoridad sanitaria en la comunicación del riesgo. Hay muchas consultas todavía, por ejemplo, sobre los colegios. Si bien es cierto, existe un protocolo y está al alcance de todos para poder bajarlo y leerlo y comunicarlo a todas las entidades de los establecimientos educacionales, con lo que implica, ¿cierto? No solamente los profesores, los niños, sino que los padres también, es toda la comunidad educativa. Entonces es importante la bajada de desinformación y que sea constante, porque todavía estamos en pandemia. Si bien es cierto, la situación es mucho mejor, pero estamos en pandemia todavía y es importante que exista esa comunicación constante. Diputado, usted lo mencionaba en relación al tema de los colegios, también a lugares donde concurre gran cantidad de gente, el tema del transporte. También hay que seguir, digamos, con estas medidas importantes de seguridad. Lo decíamos hace un rato, el virus todavía se mantiene entre nosotros. También considera correcto, digamos, que se sigan manteniendo ciertas normas de seguridad a las que ya también nos hemos acostumbrado. El alcohol gel, y si uno se siente inseguro, también seguir usando la mascarilla. Efectivamente, yo siento que es cierto, el autocuidado, la responsabilidad de cada uno es importante, pero saber también que existe un acto de solidaridad. La mascarilla, si bien es cierto, es para yo cuidarme, pero también es para cuidar al que está alrededor de mío, ¿cierto? Entonces, si yo tengo síntomas respiratorios y voy a usar un transporte público o voy a ir a algún lugar que sea muy concurrido, es importante que yo todavía siga usando la mascarilla voluntariamente por un acto solidario más que por una obligación. Diputada, ya para ir finalizando, usted representa al distrito 19 de la región de Ñuble. Consultarle cómo se vivió la experiencia del coronavirus en su zona, en los centros hospitalarios, la visión que tienen quizás los habitantes de algunos de esos distritos en relación a cómo se desarrolló también la pandemia y lo que ellos pudieron sacar en limpio de todo esto que ocurrió. Nosotros en Ñuble fuimos la primera región que tuvo una comuna, en este caso una intercomuna, Chillán y Chillán Viejo, en cuarentena y cordón sanitario. Se nos, lamentablemente fue una situación bien especial en el que desde un gimnasio se transmitió el virus a muchas zonas, y la verdad es que eso hizo que aumentaran considerablemente los casos y se tuvo que determinar ambas medidas, es decir, la cuarentena con el cordón sanitario. Y efectivamente la primera cuarentena fue muy bien respetada, también era otro el escenario, obviamente. Nosotros veíamos en general, ¿cierto? La comunidad lo veía por la televisión, lo que estaba sucediendo no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo, y la verdad es que fue muy bien respetado las medidas. Y lo mismo sucedió cuando en marzo, justamente cuando estábamos hablando del tema de la mascarilla, al salir a la calle la gente todavía mantenía su mascarilla, independiente de la etapa en la que estábamos en el plan paso a paso. En algunas comunas las personas todavía usaban la mascarilla y creo que hasta el día de hoy todavía la siguen utilizando. Si bien es cierto, ahora con las libertades sé que muchos van a dejar la mascarilla, inclusive hay mucha gente que lo estaba como ya solicitando, pero siempre se dio a entender que es una medida que viene determinada desde la autoridad sanitaria y porque tiene un fundamento. Pero fue muy respetado en general. Yo puedo decir que la comunidad en general también accedió muy bien al tema de la vacunación. En general, nosotros somos un país que el Programa Nacional de Inmunización está muy bien implementado y las personas son muy responsables en relación a aquello. Así que en Ñuble no fue esa la excepción, al contrario, siempre estuvimos en los porcentajes más altos de regiones que tuvieron mayor cobertura en la vacunación, y eso habla muy bien del respeto que tiene la población a la normativa. Diputado, ahora sí, antes de finalizar y en su calidad de médico, en el primer bloque conversamos con el diputado Rosas y también le pedimos que diera quizás algún consejo, alguna mirada médica en relación a lo que se viene en este nuevo escenario, aconsejar a la gente para lo que se viene, tal vez no confiarse, consultarle también en su calidad de médico integrante de la Comisión de Salud. Sí, bueno, yo siento que tenemos que tomar todas estas medidas que nos fueron ayudando en distintas, no solamente contra el COVID-19, como bien lo mencioné anteriormente, sino también contra otras patologías.
infectocontagiosas. El lavado de manos ya tiene que ser una costumbre constante en nosotros para estas patologías, para prevenirlas. Y yo insisto también en justamente en no confiarse. La mascarilla, por lo menos yo, la voy a seguir utilizando en lugares donde exista aglomeración de personas, y no me cabe la menor duda que también la voy a utilizar en invierno. Creo que es una buena costumbre que tienen, por ejemplo, los países asiáticos, que cuando ellos tienen alguna sintomatología, ellos usan su mascarilla. Si bien es cierto, ahí a lo mejor puede existir mayor transmisión de otros virus, pero nosotros en la etapa de otoño, invierno, inclusive primavera, tenemos también mayor transmisión de virus sincicial, de adenovirus, en fin, de influenza, de otros virus, que por lo mismo es importante, y habla de esa solidaridad con el otro, con el entorno, de cuidarse y de cuidarlos también a ellos. Muy bien, diputada Marta Bravo, agradecerle el tiempo de haber conversado con nosotros acerca de lo que está ocurriendo ahora en esta nueva fase de apertura. Diputada y médico, también le agradecemos la gentileza de haber conversado con nosotros. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y de esta manera comenzamos a despedir esta edición de temas dedicada a conocer lo que se viene en esta nueva fase de apertura, cuando el 1 de octubre comencemos a decir adiós a las mascarillas y también al pase de movilidad, dos elementos que tenían bastante preocupados y, por decirlo de alguna forma, aburrido a los chilenos y chilenas. Agradecemos la conversación que tuvimos acerca de este tema y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir conversando acerca de las materias legislativas que se abordan acá en la Cámara de Diputadas y Diputados.